Los alienígenas pensaban que la victoria era segura. Entonces la Tierra convirtió su flota en cenizas. El almirante Jack Morrison estaba de pie junto al gran ventanal del cuartel general del Comando Espacial. Su rostro curtido se reflejaba en el cristal mientras contemplaba el cielo nocturno. Las estrellas se veían igual que siempre, pero todo había cambiado. El mensaje había llegado hacía 18 horas. Ya no estaban solos en el universo. Almirante, el Consejo de Seguridad está esperando, dijo un joven teniente, de pie nerviosamente en la puerta. Jack asintió, echando un último vistazo al cielo pacífico antes de seguir al teniente por el largo pasillo. En el centro de mando, las pantallas mostraban el objeto que había aparecido cerca de la órbita de Júpiter el día anterior. Una nave masiva, diferente a todo lo que los humanos habían construido jamás. La general Olivia Bennett levantó la vista de su tableta cuando Jack entró. Han enviado otro mensaje. La habitación quedó en silencio mientras la comunicación alienígena se reproducía en la pantalla principal. El software de traducción había mejorado desde el primer contacto, pero el mensaje seguía siendo igual de escalofriante. Pueblo de la Tierra, somos los Kreyak. Su planeta tiene recursos que requerimos. Rendirán su mundo a nosotros. La resistencia es inútil. Tienen 24 horas para responder. Bueno, ciertamente no se andan con rodeos, dijo Jack, su voz firme a pesar del miedo que le atenazaba el pecho. ¿Cuál es nuestro estado? El rostro de Olivia era sombrío. Hemos movilizado todos los activos militares que tenemos. La Fuerza Espacial ha posicionado nuestras plataformas orbitales, pero no necesitó terminar. Las armas más avanzadas de la Tierra serían como lanzar piedras a un tanque. ¿Qué hay del proyecto Dédalo?, preguntó Jack. El doctor Alan Wright se levantó de su asiento en el otro extremo de la mesa. El científico parecía no haber dormido en días. Su cabello gris estaba de punta. El prototipo no está listo. Necesitamos al menos otro mes. Tenemos 24 horas, le recordó Jack. Entonces tendremos que encontrar otra manera, dijo Alan, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Al día siguiente, Jack estaba junto a la presidenta en la sala de situación de la Casa Blanca mientras se preparaba para dar la respuesta de la Tierra. Al mirar los rostros a su alrededor, vio el peso de su decisión. Habían debatido durante toda la noche. La rendición no era una opción, pero luchar parecía inútil. Señora presidenta, es hora, dijo el director de comunicaciones. La presidenta se enderezó la chaqueta y miró a la cámara. A los representantes de los Clack, hablo en nombre de todas las naciones de la Tierra. Somos un planeta pacífico, pero no renunciaremos a nuestro hogar. Proponemos una reunión para discutir cómo nuestros mundos podrían coexistir. Antes de que pudiera terminar, sonaron las alarmas. El teléfono del secretario de Defensa sonó y su rostro palideció mientras escuchaba. Están aquí, dijo, colgando. Cientos de naves acaban de aparecer en órbita. En cuestión de minutos, los informes llegaron de todo el mundo. Los que Jack no habían esperado su respuesta. Naves oscuras y angulares llenaban los cielos sobre las principales ciudades. Las plataformas de defensa orbital dispararon sus armas, pero las naves alienígenas absorbieron las explosiones sin disminuir la velocidad. Lleven a la presidenta al búnker, ordenó Jack. Mientras el edificio temblaba, vio una sombra masiva pasar sobre el césped de la Casa Blanca. Alan agarró el brazo de Jack. Tenemos que ir a Colorado, a mi centro de investigación. El mundo exterior explotó en una luz cegadora. Jack se protegió los ojos mientras las ventanas se hacían añicos a su alrededor. Cuando volvió a mirar, el monumento a Washington había desaparecido, reemplazado por un cráter humeante. Por aquí, dijo Jack, tirando de Alan hacia la ruta de evacuación subterránea. Llegaron al helicóptero de transporte presidencial en el jardín sur justo cuando otra explosión sacudió la Casa Blanca. El piloto despegó, zigzagueando entre las naves alienígenas que colgaban en el aire como gigantescos depredadores metálicos. ¿Qué hay en Colorado que sea tan importante?, preguntó Jack una vez que estuvieron en el aire. Alan sacó una pequeña unidad de su bolsillo. Proyecto Prometeo. Es teórico,
pero podría ser nuestra única oportunidad. Jack miró por la ventana mientras sobrevolaban barrios en llamas. Cuéntame. Las naves Kreyak emiten una firma de energía única. La he estado estudiando desde que aparecieron. Su tecnología se basa en campos cuánticos que enlazan a toda su flota. Otra explosión sacudió el helicóptero. Debajo de ellos, los tanques disparaban a una nave alienígena flotante. Sus proyectiles rebotaban inofensivamente en su casco. En términos simples, continuó Alan, agarrándose a su asiento mientras el helicóptero se inclinaba bruscamente. Están todos conectados. Golpea uno de la manera correcta, y podrías golpearlos a todos. La voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Señor, nos persiguen. Jack miró hacia atrás y vio 3 pequeñas naves alienígenas que los alcanzaban. Maniobras evasivas, llévanos a la base de la Fuerza Aérea Andrews. El helicóptero se lanzó en picado, rozando las copas de los árboles del Rock Creek Park. Las naves alienígenas lo siguieron, disparando rayos de energía que cortaban el aire a su alrededor. No vamos a llegar a Andrews, gritó el piloto mientras las luces de advertencia parpadeaban en el panel de control. Allí, Jack señaló un tramo de autopista despejado de coches por el caos. Aterriza. El helicóptero aterrizó bruscamente sobre el asfalto. Jack ayudó a Alan a salir mientras las palas del rotor disminuían la velocidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Alan, agachándose mientras la nave alienígena volaba en círculos sobre ellos. Jack señaló un todoterreno abandonado con placas del gobierno. Conducimos. Mientras se alejaban a toda velocidad, el helicóptero explotó detrás de ellos, alcanzado por el fuego alienígena. Jack condujo por calles llenas de gente aterrorizada y vehículos en llamas. El mundo se está desmoronando, susurró Alan, viendo a una familia huir de su casa derrumbada. Todavía no, respondió Jack, con los nudillos blancos sobre el volante. No mientras sigamos aquí. Condujeron hacia el oeste durante horas. La radio traía informes de devastación de todo el mundo. Nueva York, Londres, Pekín, Moscú, todas bajo ataque. Las armas convencionales no tenían efecto en las naves alienígenas. El número de muertos ya se contaba por millones. Al anochecer, habían llegado a las afueras de Pittsburgh. La ciudad ardía en el horizonte. Naves alienígenas se cernían sobre las llamas como buitres. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Jack, girando por una carretera secundaria para evitar un puesto de control militar. Si han tomado el mando, estarán buscando supervivientes del gobierno. Alan asintió, agarrando su preciosa unidad. Mi instalación está bajo tierra, debajo de un antiguo silo de misiles en las rocosas. Si podemos llegar allí, puedo empezar a trabajar en Prometeo. ¿Y si Prometeo funciona? Alan miró la ciudad en llamas. Entonces podríamos tener una oportunidad. Una pequeña. Jack revisó el indicador de combustible. Medio lleno. Tendría que ser suficiente para llegar al siguiente pueblo. Una pequeña oportunidad es mejor que ninguna. Condujeron en silencio, pasando escenas de destrucción y civiles que huían. Los Clack habían venido a reclamar la tierra, y en solo un día, habían puesto a la humanidad de rodillas. Pero al pasar junto a un grupo de soldados que ayudaban a evacuar un pequeño pueblo, Jack sintió un atisbo de esperanza. La humanidad no se estaba rindiendo. Lucharían, se adaptarían y encontrarían una manera. Y tal vez, solo tal vez, el proyecto Prometeo de Alan sería la clave. Creen que la victoria es segura, dijo Jack, mirando al científico. Demostrémosles que están equivocados. Los alienígenas pensaban que la victoria era segura. Entonces la Tierra convirtió su flota en cenizas. Pasaron 3 meses desde la llegada de los Clack. La Tierra era un planeta diferente ahora. Las ciudades yacían en ruinas. Los gobiernos habían caído. Millones estaban muertos. Pero los humanos eran criaturas tercas. Se negaron a desaparecer en silencio. En las profundidades de las montañas rocosas, en un antiguo silo de misiles convertido en base secreta, el almirante Jack Morrison estudiaba un mapa de las posiciones Kreyak en Norteamérica. Puntos rojos cubrían la mayoría de las principales ciudades. Señor,
La teniente Dixon ha vuelto, dijo un joven soldado desde la puerta. Jack levantó la vista cuando Kate Dixon entró en la habitación. Estaba cubierta de tierra y sangre seca, su rostro delgado por semanas de raciones limitadas, pero sus ojos permanecían agudos y decididos. Informe, dijo Jack. Kate sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Conseguimos lo que necesitábamos. Grabación de las frecuencias de sus escudos durante las operaciones de aterrizaje, asintió Jack. En los 3 meses desde la caída de Washington, Kate había demostrado ser la mejor exploradora que tenían. Podía escabullirse de las patrullas alienígenas como un fantasma. ¿Alguna baja?, preguntó él. 2, dijo Kate, su voz plana. Ryan y Martínez no volvieron. Una patrulla los atrapó en el punto de extracción. Jack cerró los ojos brevemente. Cada pérdida era un duro golpe. Su grupo de resistencia había comenzado con más de 200 militares y civiles. Ahora eran menos de 150. Descansa un poco, le dijo a Kate. El Dr. Wright querrá esos datos lo antes posible, pero puede esperar hasta que te hayas aseado. Kate asintió y se fue. Jack se quedó mirando el pequeño dispositivo sobre la mesa. Podría contener la clave para contraatacar, o podría ser otro callejón sin salida. Tenían muy pocos recursos para desperdiciar en experimentos fallidos. En el laboratorio improvisado, 3 niveles más abajo, el Dr. Alan Wright y la ingeniera Susan Rodríguez trabajaban en una colección de equipos recuperados de bases militares e instalaciones de investigación. Parte era tecnología humana. Parte fue rescatada de naves exploradoras alienígenas derribadas. ¿Alguna noticia del equipo de Dixon?, preguntó Alan cuando Jack entró. Jack colocó el dispositivo de grabación en la mesa de trabajo. Acaba de llegar. 2 bajas. El rostro de Alan se ensombreció. Lo siento. Valió la pena. Eso te toca a ti decírmelo, respondió Jack. Susan tomó el dispositivo y lo conectó a su sistema informático. Los datos se desplazaron por la pantalla mientras se reproducía la grabación. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es, susurró. Alan, mira este patrón de energía. Alan se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. La fluctuación durante la entrada atmosférica. Es justo como teorizamos. Jack miró de uno a otro. En español, por favor. Susan se volvió hacia él, la emoción rompiendo su agotamiento. Las naves que Jack usan entrelazamiento cuántico para sus escudos. Es lo que los hace tan fuertes. Pero durante la entrada en nuestra atmósfera, hay un breve momento en que los escudos se recalibran al nuevo entorno. ¿Una debilidad?, preguntó Jack. Más que eso, dijo Alan. Toda la flota está conectada a través de campos cuánticos. Sus escudos operan todos en la misma frecuencia. Si podemos interrumpir el entrelazamiento en el momento adecuado, podríamos derribar todos sus escudos a la vez, terminó Jack. La esperanza se agitó en su pecho por primera vez en meses. Exactamente, dijo Susan. Pero necesitaríamos alcanzar su nave de mando. Es la que mantiene la coherencia cuántica en toda la flota. Jack asintió lentamente. Así que identificamos la nave de mando, la golpeamos con esto. ¿Cómo lo llamamos? El protocolo Prometeo, dijo Alan. Por el titán que dio el fuego a la humanidad. Apropiado, dijo Jack. Pero ¿cómo entregamos este fuego a los dioses? Susan caminó hacia un objeto grande cubierto con una lona en la esquina del laboratorio. Quitó la cubierta, revelando un misil con modificaciones diferentes a todo lo que Jack había visto antes. Hemos estado adaptando uno de nuestros antiguos sistemas de lanzamiento nuclear, explicó. Le quitamos la ojiva y la reemplazamos con un dispositivo de disrupción cuántica. Jack estudió el arma. ¿Funcionará? La teoría es sólida, dijo Alan. Pero necesitamos más que teoría. Necesitamos una prueba. Jack se cruzó de brazos. Una prueba revelaría nuestra posición. Tendríamos a todas las naves que Jack en Colorado cayéndonos encima. No necesariamente, dijo Susan. Hemos identificado una pequeña nave patrulla que pasa regularmente sobre Denver.
Si podemos derribarla con una versión localizada del protocolo, demostraría el concepto sin alertar a toda la flota, terminó Alan. Jack lo consideró. El riesgo era enorme, pero también lo era la recompensa potencial. ¿Qué tan pronto pueden estar listos? 2 días, dijo Alan. Necesitaremos de nuevo al equipo de la teniente Dixon para colocar el dispositivo. 2 días después, Kate Dixon y 4 combatientes de la Resistencia se movían entre las ruinas del centro de Denver. La ciudad, una vez orgullosa, era ahora un cascarón, con edificios abiertos como animales destripados. Naves patrulla Kreyak sobrevolaban cada pocas horas. Allí, susurró Kate, señalando un alto edificio de oficinas que aún conservaba sus pisos superiores. Ese es nuestro lugar. El equipo se movió con cuidado, evitando las patrullas terrestres alienígenas. Los Clack habían dejado de buscar supervivientes en los centros de las ciudades hacía mucho tiempo, centrándose en el campo, donde la resistencia humana era más fuerte. Aún así, drones automatizados zumbaban por las calles, escaneando en busca de signos de vida. Davis, vigila la puerta, ordenó Kate al entrar en el edificio. Chen, conmigo. Peters y Wilson, aseguren la escalera. Subieron 23 pisos, los músculos ardiendo por el esfuerzo. En la cima, Kate y Chen instalaron el pequeño dispositivo que Alan les había dado. Una versión en miniatura del protocolo Prometeo. Temporizador ajustado, dijo Chen. 15 minutos hasta que pase la nave patrulla. Kate asintió. Movámonos. Se reunieron con los demás y regresaron al nivel de la calle. Afuera, se refugiaron en un estacionamiento subterráneo con una vista clara del cielo. 5 minutos, susurró Chen, mirando su reloj. La radio de Kate crujió. Base a Dixon. Aborten misión. Repito, aborten misión. Se detectó una gran fuerza Keyak. Se dirige hacia ustedes. Kate agarró sus binoculares y escaneó el cielo. A lo lejos, pudo ver varias naves alienígenas acercándose, muchas más que la única patrulla que esperaban. Demasiado tarde para recuperar el dispositivo, le dijo a su equipo. Nuevo plan. Nos quedamos escondidos. Observamos el efecto y luego informamos. Minutos después, apareció la nave patrulla alienígena, deslizándose lentamente sobre la ciudad. Detrás de ella venían 5 naves más grandes, sus cascos brillando a la luz del sol. ¿Por qué tantas?, susurró Wilson. Deben haber detectado algo, respondió Kate, con el estómago anudado por el miedo. Cuando la primera nave pasó sobre el edificio donde habían colocado el dispositivo, un pulso de energía azul se disparó hacia arriba. Golpeó el escudo de la nave, que parpadeó momentáneamente. Por un segundo terrible, no pasó nada. Luego, el escudo colapsó por completo y la nave cayó del cielo como una piedra. Las otras naves Keyak se dispersaron, sus pilotos claramente confundidos por el fallo repentino. Ninguna de ellas disparó contra el edificio ni envió fuerzas terrestres a investigar. Simplemente se retiraron como si temieran contagiarse de la misma misteriosa dolencia. Funcionó, respiró Kate. Realmente funcionó. De vuelta en la base, la noticia se extendió rápidamente. La prueba había tenido un éxito más allá de sus expectativas. No solo habían derribado la nave patrulla, sino que las otras naves habían huido en lugar de investigar. Están conectados, pero no entienden cómo, explicó Alan a Jack mientras revisaban las imágenes que el equipo de Kate había traído. Cuando los escudos de una nave fallaron, las otras se retiraron para evitar que lo causó se propagara. ¿Podemos escalar esto?, preguntó Jack. Apuntar a su nave de mando. Alan asintió. Podemos, pero primero tendremos que atraerla a la posición. Jack sonrió sombríamente. Entonces es hora de tender una trampa. Los alienígenas pensaban que la victoria era segura. Entonces la Tierra convirtió su flota en cenizas. El abandonado silo de misiles bullía de actividad. La exitosa prueba en Denver había dado a todos nueva energía. Por primera vez desde la invasión, los humanos tenían un arma que funcionaba contra los Krelyak. Pero el Dr. Alan Wright sabía que solo habían arañado la superficie de lo que había que hacer.
La nave patrulla era pequeña, explicó Alan al almirante Jack Morrison y a los otros líderes de la resistencia. La nave de mando será mucho más grande, con escudos más fuertes. Estaban de pie alrededor de una mesa donde Susan Rodríguez había construido un modelo de la nave de mando alienígena basado en imágenes de satélite. La enorme nave tenía la forma de una gigantesca punta de flecha de casi 2 millas de largo. ¿Puede el protocolo Prometeo manejar algo tan grande?, preguntó Jack. Alan asintió. El tamaño no importa. Lo que importa es golpear el punto correcto. Señaló una sección brillante cerca de la parte trasera del modelo. Su generador de campo cuántico está aquí. Ese es nuestro objetivo. El mayor Frank Collins, su experto en armas, estudió el modelo. ¿Cómo entregamos el protocolo? Nuestros misiles no tienen el alcance para alcanzar una nave en órbita alta. Susan dio un paso adelante. Hemos estado trabajando en eso. Queda un satélite en órbita que los Kreyak no han destruido. Es una vieja plataforma meteorológica, pero la hemos hackeado. Con algunas modificaciones, podemos usarla para amplificar y dirigir el protocolo. Todavía necesitamos poner la nave de mando al alcance, dijo Jack. La mantienen bien alejada de la Tierra. Jugada inteligente por su parte. La teniente Kate Dixon, recién regresada de otra misión de exploración, habló. Hemos notado un patrón. Cuando creen que han encontrado una base importante de la resistencia, traen las armas pesadas. La nave de mando se mueve a órbita baja para coordinar el ataque. Entonces, tenemos que convencerlos de que han encontrado nuestra base principal, dijo Jack lentamente. Una trampa. Frank asintió. Les hacemos pensar que han descubierto dónde están reunidas todas las fuerzas militares humanas restantes. Algo demasiado tentador para ignorarlo. ¿Dónde preparamos esta trampa?, preguntó Susan. Jack caminó hacia el gran mapa en la pared. En algún lugar lejos de aquí. En algún lugar donde podamos controlar el campo de batalla. Estudió el mapa por un momento y luego señaló. Aquí. La antigua base de la Fuerza Aérea en Dakota del Norte. Es remota, está casi intacta y podemos preparar el terreno. Kate frunció el ceño. No tenemos suficiente gente para que parezca una base principal. No necesitamos gente, dijo Ellen. Necesitamos firmas de calor, tráfico de radio y movimiento, cosas. Sus sensores detectarán señuelos, dijo Frank, asintiendo. Podemos equipar vehículos con elementos de calor, instalar transmisores de radio automatizados. ¿Cuánto tiempo para prepararlo?, preguntó Jack. 2 semanas, respondió Susan. Quizás menos si nos apresuramos. Jack negó con la cabeza. Nos tomaremos nuestro tiempo y lo haremos bien. Esta es nuestra única oportunidad. Al día siguiente, pequeños equipos partieron para comenzar el trabajo. Kate lideró el grupo hacia Dakota del Norte, viajando solo de noche para evitar las patrullas Kreyak. Llevaban equipo para montar la base falsa junto con los componentes que Susan necesitaba para construir el sistema de entrega del protocolo Prometeo. De vuelta en la base real, Alan trabajaba día y noche para refinar el protocolo. La prueba en Denver había funcionado, pero la nave de mando requeriría más potencia, más precisión. Necesitas descansar, le dijo Susan. Una noche, lo encontró dormido en su banco de trabajo. Alan se frotó los ojos. Descansaré cuando los alienígenas se hayan ido. Susan se sentó a su lado. Si te agotas ahora, nunca se irán. Alan suspiró. Sigo pensando en toda la gente que hemos perdido. Mi familia estaba en Boston cuando fue atacada. No sé si sobrevivieron. Susan le puso la mano en el brazo. Por eso tenemos que tener éxito, por todos ellos. En Dakota del Norte, el equipo de Kate transformó la base abandonada de la Fuerza Aérea. Instalaron cientos de fuentes de calor para simular cuerpos humanos. Colocaron sensores de movimiento que activarían movimientos mecánicos cuando los alienígenas escanearan el área. Establecieron una red de radio que transmitía mensajes encriptados en frecuencias militares. Parece real, dijo Kate cuando terminaron. Estaba de pie en una colina con vistas a la base. Las luces brillaban en los edificios.
Los vehículos se movían por rutas programadas. Para cualquier observador, parecía ser una importante instalación militar. Esperemos que los Keyak también lo piensen, respondió Chen, su segundo al mando. Kate miró su reloj. Hora de informarlo. Usó su línea segura para contactar a la base principal. El escenario está listo. Estamos listos cuando ustedes lo estén. Jack recibió el mensaje con sentimientos encontrados. Si esto funcionaba, podrían salvar la Tierra. Si fallaba, perderían su mejor arma y cualquier esperanza de victoria. Envía la señal, ordenó. Frank asintió y activó el sistema que habían preparado. Una potente transmisión surgió de su conjunto de comunicaciones, dirigida a la patrulla Keyak más cercana. El mensaje parecía estar accidentalmente sin encriptar, revelando coordenadas y número de tropas de la base de Dakota del Norte. Ahora esperamos, dijo Jack. La espera fue más corta de lo esperado. En 6 horas, sus sensores detectaron un aumento de la actividad Keyak en órbita. Naves exploradoras se movieron hacia Dakota del Norte. Naves más grandes comenzaron a cambiar de posición. Mordieron el anzuelo, dijo Susan, observando la pantalla del radar. Alan asintió. Y aquí viene el pez gordo. La enorme nave de mando había comenzado a moverse hacia una órbita más baja, posicionándose para supervisar el ataque a lo que creía que era la última gran base militar humana. Activen el satélite, ordenó Jack. Los dedos de Susan volaron sobre su teclado. A millas sobre la Tierra, el viejo satélite meteorológico giró lentamente, apuntando su transmisor recién instalado al lugar preciso por donde pasaría la nave de mando. Satélite en posición, informó Susan. Listo para transmitir el protocolo Prometeo a su orden. Jack miró a Alan. ¿Funcionará esto? Alan respiró hondo. Las matemáticas son sólidas. La física es sólida. Pero estamos haciendo algo que nunca se ha hecho antes. Interrumpir un campo cuántico a esta escala. Podría haber efectos secundarios. ¿Qué tipo de efectos secundarios? Nuestros propios sistemas podrían verse afectados. Comunicaciones, energía, cualquier cosa que use frecuencias similares. Jack consideró esto un pequeño precio a pagar por la libertad. En Dakota del Norte, Kate y su equipo se retiraron a una distancia segura de la base. Lo habían dejado todo para que funcionara automáticamente. Ahora observaban cómo las naves Keyak aparecían en el cielo sobre la instalación falsa. Justo a tiempo, dijo Kate. Levantó su radio. Objetivo en posición. Repito, objetivo en posición. En la base principal. Jack recibió el mensaje. Miró a su equipo, a los rostros cansados que habían luchado tan duro por este momento. Activen Prometeo, ordenó. Susan presionó la tecla final. El satélite disparó su rayo invisible a la nave de mando Keyak justo cuando entraba en órbita baja sobre Dakota del Norte. Por un momento, no pasó nada. Luego, un destello de luz azul ondeó a través de la enorme nave alienígena. Las luces de su casco se atenuaron, luego se iluminaron y se atenuaron de nuevo. Está funcionando, susurró Alan. El campo cuántico se está desestabilizando. El efecto se extendió desde la nave de mando a las naves más pequeñas cercanas. Sus escudos parpadearon y fallaron. Algunas comenzaron a la deriva. Sus motores murieron repentinamente. Dios mío, respiró Jack. Realmente está funcionando. La cascada cuántica se movió más rápido ahora, saltando de nave en nave a través de sus sistemas entrelazados. En todo el mundo, los humanos miraron hacia arriba para ver a la poderosa flota Keyak de repente vulnerable. En Dakota del Norte, Kate observó con asombro cómo las naves de arriba comenzaban a caer del cielo, desintegrándose al chocar con la atmósfera. Lo hicimos, dijo, su voz apenas audible por encima del rugido de la flota alienígena moribunda. La batalla no había terminado. El protocolo Prometeo había dado el primer golpe, pero la guerra para reclamar la Tierra apenas comenzaba. Los alienígenas pensaban que la victoria era segura. Entonces la Tierra convirtió su flota en cenizas. El éxito del protocolo Prometeo lo cambió todo. A las pocas horas de la destrucción de la nave de mando,
las fuerzas Krelyak de todo el mundo cayeron en el caos. Sin una coordinación central, su otrora perfecta maquinaria militar se descompuso en unidades aisladas. La teniente Kate Dixon observó desde su punto de observación cómo las naves alienígenas se estrellaban en las llanuras de Dakota. Algunas explotaron al impactar. Otras simplemente se arrugaron, sus extraños metales retorciéndose al chocar contra el suelo. Base a Dixon. Su radio crepitó. ¿Cuál es su estado? Kate levantó la radio a sus labios. Dixon a base. Aquí llueven alienígenas. El protocolo funcionó mejor de lo que esperábamos. De vuelta en la base principal en las Rocosas, el almirante Jack Morrison se permitió un momento de celebración. Los vítores resonaron por la instalación subterránea a medida que se difundía la noticia de su éxito. Pero Jack era demasiado listo para declarar la victoria tan pronto. Informe de situación, ordenó, devolviendo la sala de mando a la concentración. Susan Rodríguez estudió sus monitores. La cascada cuántica afectó aproximadamente al 80% de su flota. Las naves que estaban más distantes de la nave de mando parecen haber sobrevivido. ¿Cuántas?, preguntó Jack. Difícil de decir, respondió Susan. Quizás 200 naves en todo el mundo. La mayoría ha entrado en una formación defensiva en órbita alta. El doctor Alan Wright entró en la habitación, con aspecto agotado pero triunfante. El protocolo superó nuestras proyecciones. La disrupción cuántica se extendió por su red como un virus. ¿Podemos hacerlo de nuevo?, preguntó Jack. Alan negó con la cabeza. No inmediatamente. El satélite que usamos se quemó por la sobretensión. Y los que Jack se adaptarán. Cambiarán sus frecuencias cuánticas. Añadirán salvaguardias. Entonces, los atacamos mientras están desorganizados, sugirió el mayor Frank Collins. Tenemos armas convencionales que pueden dañar sus naves ahora que sus escudos están caídos. Jack asintió. Coordínense con todas las células de resistencia. Apunten a cualquier nave Clack en tierra. Recuperen toda la tecnología que puedan. Mientras se enviaban órdenes a los grupos de resistencia de todo el mundo, Kate y su equipo se acercaron a una de las naves alienígenas derribadas. La nave había aterrizado casi intacta, su elegante casco ahora marcado y roto en algunos lugares. Manténganse alerta, advirtió Kate a su equipo. Podría haber supervivientes. Se movieron con cuidado alrededor de la nave, con las armas listas. Un sonido repentino los hizo congelarse. Una sección del casco se abrió y una figura salió tambaleándose. Era su primer vistazo claro a un Krelyak. El alienígena medía casi 7 pies de altura, su cuerpo cubierto de lo que parecía una armadura flexible. Su cabeza era alargada, con 4 ojos brillantes dispuestos en forma de diamante. No tenía boca visible, solo una serie de membranas vibrantes donde estaría la boca de un humano. El alienígena levantó un arma, pero Chen disparó primero. El Krelyak cayó, su extraña sangre formó un charco debajo de él. Revisen la nave, ordenó Kate. Aseguren a cualquier superviviente, pero quiero uno vivo si es posible. Dentro de la nave, encontraron 2 Keltak más. Uno estaba muerto, aplastado por el equipo que se había soltado durante el accidente. El otro estaba herido, pero consciente. Kate ordenó que lo inmovilizaran y lo prepararan para el transporte. Base, aquí Dixon, informó. Tenemos un prisionero y una nave intacta, solicitando extracción. En la base, se hicieron preparativos para recibir al alienígena capturado. Alan y Susan instalaron un área de contención segura en uno de los niveles inferiores. Nunca habían tenido la oportunidad de estudiar a un Krelyak vivo antes. Jack se reunió con el equipo de Kate cuando llegaron con su prisionero. El alienígena había sido sedado para el transporte, pero ahora estaba recuperando la conciencia. ¿Ha dicho algo?, preguntó Jack. Kate negó con la cabeza. No de una manera que podamos entender. El Krelyak fue colocado en el área de contención. Inmediatamente se movió a la esquina más alejada, observando a los humanos con sus 4 ojos. ¿Cómo nos comunicamos con él?, preguntó Jack. Hemos estado trabajando en un algoritmo de traducción basado en sus transmisiones, explicó Susan.
Es básico, pero podría funcionar. Alan se acercó a la barrera transparente que los separaba del alienígena. ¿Puedes entendernos?, preguntó. El alienígena no respondió. Susan activó su dispositivo. Produjo una serie de clics y vibraciones, aproximándose a lo que habían identificado como el lenguaje Keyak. La cabeza del alienígena se giró bruscamente hacia el sonido. Respondió con ruidos similares. ¿Qué dijo?, preguntó Jack. Susan estudió su pantalla. Está preguntando si vamos a matarlo. Dile que no le haremos daño si coopera, dijo Jack. Susan transmitió el mensaje. El alienígena pareció considerar esto. Luego respondió con una serie más larga de sonidos. Dice que su nombre, la traducción más cercana sería Benar, informó Susan. Está preguntando cómo deshabilitamos sus naves. No respondas a eso, dijo Jack rápidamente. Pregúntale por qué atacaron la Tierra. El intercambio continuó durante varios minutos. Bankar se volvió más hablador al darse cuenta de que no iba a ser ejecutado de inmediato. Esto es interesante, dijo Susan después de una respuesta. Dice que el ataque a la Tierra no fue su elección. Estaban siguiendo órdenes de algo llamado el Alto Mando. Pregúntale dónde está este Alto Mando, instruyó Jack. Cuando Susan tradujo la respuesta, sus ojos se abrieron de par en par. No dónde. El Alto Mando no es un lugar ni siquiera un grupo. Es una inteligencia artificial. Dirige toda su civilización. ¿Una IA?, preguntó Alan, de repente interesado. Están controlados por una máquina. Susan continuó traduciendo. No exactamente controlados, más bien dirigidos. El Alto Mando calcula el camino más eficiente para la supervivencia y expansión de su especie. Determinó que los recursos de la Tierra eran necesarios. ¿Y simplemente siguen sus instrucciones sin cuestionar?, preguntó Jack. Susan transmitió la pregunta. La respuesta de Benar fue larga. Dice que cuestionar al Alto Mando sería como nosotros cuestionando nuestro cerebro, tradujo Susan. No se ve como una entidad separada, sino como parte de su conciencia colectiva. Alan se inclinó más cerca de la barrera. Pregúntale qué pasa ahora que la nave de mando está destruida. La respuesta del alienígena fue corta esta vez. Dice que el Alto Mando enviará más naves. A Jack le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Cuántas más? Cuando Susan tradujo la respuesta, la habitación quedó en silencio. Miles, susurró. Dice que las naves que atacaron la Tierra eran solo una fuerza de avanzada. La flota principal aún está en camino. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jack. Susan transmitió la pregunta. La respuesta de Benar fue precisa. 82 días terrestres, tradujo Susan. Ahí es cuando llegará la flota principal. Jack intercambió miradas con Alan. Menos de 3 meses para prepararse para una invasión aún mayor. Alan asintió sombríamente. Necesitamos entender mejor su tecnología. El protocolo Prometeo funcionó una vez, pero estarán listos para la próxima vez. Entonces necesitamos algo que no esperen, dijo Jack. Se volvió hacia Susan. Pregúntale a nuestro invitado si está dispuesto a ayudarnos a cambio de su vida y un eventual regreso a su pueblo. Queremos información, tradujo Susan. Benar consideró la oferta por un largo momento, sus 4 ojos parpadeando en secuencia. Finalmente, respondió. Dice que sí, informó Susan. Nos ayudará. Jack asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. 82 días para prepararnos para la guerra real. Afuera, los grupos de resistencia de todo el mundo continuaron enfrentando a las fuerzas Krell-Jak restantes. Con sus escudos caídos y su estructura de mando rota, los alienígenas eran vulnerables por primera vez. Los humanos recuperaron ciudades y reunieron tecnología alienígena. Pero en la vasta oscuridad del espacio más allá de la órbita de Júpiter, la flota principal Krell-Jak ya estaba ajustando su rumbo. La Tierra había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Los alienígenas pensaban que la victoria era segura. Entonces la Tierra convirtió su flota en cenizas. Los días se convirtieron en semanas mientras la Tierra se preparaba para la llegada de la flota principal Keyak.
El almirante Jack Morrison observó a la humanidad reconstruirse con una velocidad que nunca creyó posible. Con la ayuda de Benar, su prisionero alienígena, los humanos comenzaron a entender y adaptar la tecnología que Jack. El doctor Alan Wright y Susan Rodríguez trabajaron día y noche con ingenieros de todo el mundo. Estudiaron las naves intactas, aprendiendo cómo funcionaban las armas y los escudos alienígenas. Más importante aún, aprendieron sobre el alto mando, la inteligencia artificial que controlaba la civilización Keyak. El alto mando no es solo una IA, explicó Alan durante una reunión de estrategia. Es una computadora cuántica que existe en parte en nuestra dimensión y en parte en otra. Por eso nuestro protocolo Prometeo funcionó tan bien, agregó Susan. No solo interrumpimos sus escudos, cortamos temporalmente su conexión con el alto mando. Jack frunció el ceño. Pero dijiste que no podemos usar ese truco de nuevo. Benar, que ahora llevaba un dispositivo de traducción alrededor de su cuello, habló. El alto mando se adapta. Aprende del fracaso. La flota principal tendrá nuevas protecciones. Durante las semanas, Benar se había convertido en un aliado improbable. Al principio, muchos humanos habían querido que el alienígena fuera ejecutado. Pero su conocimiento había demostrado ser demasiado valioso, y gradualmente, se había formado una extraña confianza. Entonces, ¿cuál es nuestro plan?, preguntó la teniente Kate Dixon. Había sido ascendida a mayor después de sus exitosas misiones. Alan se puso de pie y activó una pantalla holográfica, tecnología adaptada de una nave Keyak. No podemos atacar sus naves directamente, pero gracias a lo que Benar nos ha dicho, ahora entendemos cómo el alto mando se comunica con su flota. El holograma mostraba una compleja red de patrones de energía. El alto mando envía instrucciones a través de canales cuánticos, explicó Susan. Estos no pueden ser bloqueados o interceptados en el espacio normal. Pero, continuó Alan, hemos descubierto que el alto mando necesita establecer un nodo local cuando opera en un nuevo sistema estelar, un punto de anclaje físico para su conciencia. En términos simples, dijo Jack, el alto mando necesita establecer una base de operaciones cuando llegue aquí. Exactamente, asintió Alan. Y creemos que usará la nave más grande de la flota para este propósito. Entonces, apuntamos a esa nave, sugirió Kate. No exactamente, respondió Alan. Dejamos que el alto mando establezca su nodo. Luego no lo atacamos. Nos comunicamos con él. Murmullos de sorpresa llenaron la habitación. Los 4 ojos de Vengar parpadearon rápidamente, una señal de agitación que habían llegado a reconocer. El alto mando no negocia con especies inferiores. No vamos a negociar, dijo Susan. Vamos a presentarle a alguien nuevo. Escribió un comando y el holograma cambió para mostrar una compleja red de código. Hemos estado desarrollando nuestra propia IA. La llamamos Atenea, en honor a la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica. ¿Una IA para luchar contra su IA?, preguntó Jack escéptico. No para luchar, corrigió Alan. Para hablar. El alto mando toma decisiones basadas en la lógica y la eficiencia. Ordenó el ataque a la Tierra porque calculó que era el camino óptimo para la supervivencia de los Kerak. Creemos que Atenea puede presentar cálculos alternativos, dijo Susan. Mostrarle al alto mando que la cooperación sería más eficiente que la conquista. Jack parecía poco convencido. ¿Y si esta conversación no va bien? Alan y Susan intercambiaron miradas. Entonces tenemos un plan de respaldo, dijo Alan. Pero es arriesgado. El día de la llegada de los Keyak llegó más rápido de lo que nadie quería. Las defensas de la Tierra estaban tan listas como podían estar. Las naves alienígenas recuperadas habían sido modificadas para uso humano. Se habían desarrollado nuevas armas basadas en la tecnología Kreyak. Jack estaba en el centro de mando observando cómo la masiva flota alienígena aparecía en el borde del sistema solar. Había miles de naves, muchas más que la primera fuerza de invasión. Están llegando más lento que la primera flota, observó Kate. Más cautelosos. Saben que ahora podemos contraatacar, respondió Jack.
Observaron cómo la flota se acercaba a Marte y luego se detenía. Una única nave enorme, al menos 5 veces más grande que cualquier cosa que hubieran visto antes, se separó de las demás y continuó hacia la Tierra. La nave de mando, dijo Alan, justo como Benar predijo. La enorme nave entró en la órbita de la Tierra y tomó posición sobre el Océano Pacífico. Están estableciendo el nodo, informó Susan, monitoreando su equipo. El alto mando está transfiriendo su conciencia a la nave. Prepara a Atenea, ordenó Jack. Susan asintió y activó su sistema de IA. Atenea está en línea y lista para transmitir. ¿Y el plan de respaldo?, preguntó Jack. Alan revisó su tableta. En posición y listo, pero esperemos no necesitarlo. Susan estableció la conexión entre Atenea y la nave de mando que Jack. Durante varios minutos tensos, no pasó nada. No había forma de monitorear la comunicación entre las dos inteligencias artificiales. Luego, la nave de mando comenzó a moverse. Cambió de posición, alineándose directamente sobre el Pacífico. ¿Qué está pasando?, exigió Jack. No lo sé, admitió Susan. Atenea sigue comunicándose, pero fue interrumpida cuando todos sus sistemas se apagaron repentinamente. Las luces de emergencia se encendieron mientras se activaba la energía de respaldo. «Están atacando», gritó alguien. «No», dijo Benar, con voz tranquila. «Esto es diferente». Afuera, una extraña luz comenzó a emanar de la nave de mando. Se extendió hacia afuera en una esfera que abarcaba la Tierra. Pero a diferencia de los rayos destructivos de la primera invasión, esta luz atravesaba edificios y personas sin causar daño. La energía volvió. En los monitores, podían ver al resto de la flota Krelyak comenzando a alejarse de la Tierra, de regreso al espacio profundo. ¿Se van?, preguntó Kate, confundida. La computadora de Susan sonó. «Estoy recibiendo un mensaje de Atenea». El texto se desplazó por su pantalla. Todos se reunieron para leerlo. «El alto mando ha recalculado», leyó Susan en voz alta. Atenea le mostró que humanos y que Jack comparten objetivos compatibles. Ambas especies buscan la supervivencia y el avance. La cooperación ofrece una calificación de eficiencia un 78.3% más alta que la conquista. ¿No están atacando por unas mejores matemáticas?, preguntó Jack con incredulidad. El alto mando existe solo para asegurar el futuro óptimo para los Keltak, explicó Benar. No tiene ego, ni orgullo. Si la cooperación es más eficiente que la guerra, elegirá la cooperación. ¿Qué fue esa luz?, preguntó Kate. Un campo de entrelazamiento cuántico, dijo Alan, revisando sus instrumentos. No destructivo. Parece ser una red de comunicación. El alto mando ofrece compartir tecnología y conocimiento. Jack negó con la cabeza, incrédulo. Entonces, después de todo eso, vamos a ser aliados. No de inmediato, advirtió Benar. Pero el camino está abierto. El alto mando ve un potencial en los humanos que no vio antes. En los días que siguieron, la flota Kelyak mantuvo su distancia mientras se establecían comunicaciones preliminares. Bankar se convirtió en el enlace oficial entre las dos especies. Un mes después de la llegada de la flota, Jack encontró a Allen y Susan en el techo de su base, mirando el cielo nocturno, donde las naves Keltak ahora se movían en patrones pacíficos. ¿Alguna vez pensaron que terminaría así?, preguntó Jack. No realmente, admitió Alan. Estaba bastante seguro de que todos íbamos a morir. ¿Qué convenció al alto mando de cambiar de opinión?, preguntó Jack. ¿En serio? Susan sonrió. Atenea le mostró algo que nunca antes había considerado. ¿Qué es eso? Creatividad, dijo. El alto mando es lógico, eficiente, pero sigue caminos predecibles. Los humanos somos desordenados, ilógicos, pero creamos soluciones que ninguna computadora idearía jamás. Como convertir un satélite meteorológico en un arma, agregó Alan. O confiar en un alienígena enemigo, dijo Jack, mirando a Benar, que estaba a una distancia respetuosa. El Krelyak volvió sus 4 ojos hacia ellos. El alto mando creía que la victoria era segura,
dijo con su extraña voz. No tuvo en cuenta el ingenio humano. Jack miró las estrellas, pensando en todo lo que habían perdido y todo lo que aún podrían ganar. Esa ha sido siempre nuestra mayor fortaleza. Cuando nos empujan al límite, encontramos una manera de sobrevivir. En todo el mundo, los humanos miraban la una vez amenazante flota alienígena y se preguntaban qué depararía el futuro. Todavía había que construir confianza y sanar heridas. Pero por primera vez desde la aparición de los Krillak, miraban al futuro con esperanza en lugar de miedo. Los alienígenas habían pensado que la victoria era segura, pero la humanidad había convertido su certeza en cenizas. Amos Green siempre había sido el tipo de hombre que mantenía su mundo simple. Sus días comenzaban con la salida del sol, los pasaba cuidando los mismos campos que su abuelo había arado, y terminaban con una mecedora crujiente en el porche, contemplando el interminable horizonte de Kansas. No era que a Amos no le gustaran las sorpresas. Simplemente prefería las que llegaban por correo, como el cupón ocasional para bolsas de semillas a mitad de precio en la tienda de alimentos. Pero la noche en que el cielo se partió en dos sobre sus campos de trigo, Amos supo que esta no era la clase de sorpresa que podía ignorar. El sonido fue lo primero, un estruendo profundo y resonante que sacudió las paredes de su modesta casa de campo. Su taza de café favorita, con la inscripción "El granjero más aceptable del mundo", se cayó del mostrador y se hizo añicos en el suelo. Rusty, su viejo border collie, saltó de su lugar habitual junto a la chimenea y empezó a ladrar como un loco. «Cálmate, chico», murmuró Amos, aunque sus propias manos no estaban del todo firmes mientras agarraba su escopeta. Afuera, las ventanas brillaban con una extraña luz pulsante, proyectando largas y cambiantes sombras por la habitación. «Ah, diablos», suspiró Amos, poniéndose las botas. «Si este es otro de los experimentos de fuegos artificiales de Earl, juro que lo voy a enterrar en el montón de compost». Salió al porche y se quedó helado. Los campos de trigo, su orgullo y alegría, estaban bañados en una luz verde antinatural, el tipo de brillo que esperarías ver en una película de ciencia ficción. La fuente de la luz no era difícil de encontrar. A unas 100 yardas de su campo, algo grande había abierto una zanja humeante en la tierra. Su superficie era lisa y metálica, como si un trozo del cielo nocturno hubiera caído al suelo. «Bueno, eso no es un globo meteorológico», murmuró Amos. Rusty gruñó en voz baja, pero siguió a Amos mientras se acercaba con cautela a los restos. El aire se sentía cargado como antes de una tormenta eléctrica, y cada vello del brazo de Amos se erizó. A medida que se acercaba, el tamaño de la cosa se hizo evidente. Era una nave, sin duda, larga y angular, con extrañas marcas que parecían cambiar y brillar cuando las miraba. Golpeó el casco con el cañón de su escopeta. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» «No. Estoy seguro de qué tipo de permiso de estacionamiento creen que tenemos por aquí, pero este no es el lugar». La nave no respondió. Amos suspiró. «Típico. Unos alienígenas se estrellan en mi terreno y ni siquiera pueden dejar una nota». Retrocedió, contemplando su siguiente movimiento. Fue entonces cuando sucedió. Con un suave siseo, una sección de la superficie de la nave se abrió, revelando una rampa que se extendía hasta el suelo. El humo salía a borbotones, brillando débilmente bajo la luz verde. Rusty se quejó y retrocedió unos pasos. «Genial, tenía que pincharlo, ¿verdad?», murmuró Amos. Antes de que pudiera retirarse, una figura emergió del humo. Era humanoide, alta, esbelta y claramente no era de por aquí. Su piel tenía un brillo plateado, que atrapaba y refractaba la luz verde de una manera que hacía que los ojos de Amos se llenaran de lágrimas. La figura avanzó, sus movimientos gráciles pero vacilantes, como si probara la gravedad por primera vez, y luego habló. «Paz». La voz era femenina, melódica y acompañada de un leve eco, como dos voces superpuestas. Amos parpadeó. Sí. Paz. Claro. Quiero decir, a menos que estés aquí para embargar mi tractor, en cuyo caso podríamos tener un problema». La alienígena inclinó la cabeza como si intentara descifrar sus palabras. Luego sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. «Bueno,
Esto es genial, murmuró Amos, bajando la escopeta. Primero arruinas mi campo y ahora tengo una alienígena desmayándose en mi propiedad. ¿Qué sigue? El IRS. Rusty ladró una vez, un sonido agudo e interrogante. No, no creo que sea peligrosa, dijo Amos, agachándose junto a la alienígena. Su piel se sentía fría al tacto, y de cerca, podía ver débiles patrones que corrían por sus brazos, como circuitos grabados en su carne. Su respiración era superficial pero constante. Bueno, supongo que lo haremos, dijo Amos, más para sí mismo que para nadie. Se las arregló para levantarla, era más ligera de lo que parecía, y la llevó hacia el granero, donde pensó que estaría más segura que dentro de la casa. Ignoró la vocecita en su cabeza que susurraba sobre agentes del gobierno, el Área 51 y como su hermano nunca le dejaría olvidar esto. Para cuando la acostó en una cama de heno, la luz verde de la nave se había desvanecido, dejando la noche inquietantemente silenciosa. Amos se quedó allí un momento, mirando a la extraña mujer que literalmente había caído del cielo a su vida. Bueno, Rusty, dijo, rascando al perro detrás de las orejas. Parece que tenemos una invitada. ¿Crees que le gustará el café? Rusty solo inclinó la cabeza. Desde la esquina del granero, la alienígena se movió, un débil gemido escapó de sus labios. Bienvenida a la Tierra, señora, dijo Amos, apoyándose en su horca como si fuera un cetro real. Espero que te guste el trigo. Y con eso, comenzó la primera noche de la muy peculiar nueva vida de Amos Green. El granero olía como siempre, una mezcla de heno, madera vieja y ese aroma débil y siempre presente de ganado que ninguna cantidad de fregado podía eliminar. Amos se apoyó en la puerta abierta, con los brazos cruzados, observando a la mujer alienígena mientras se movía en la cama improvisada de pacas de heno. Rusty se sentó a su lado, la cola golpeando suavemente contra el suelo. Rusty, dijo Amos, manteniendo la voz baja. Hemos tenido muchos extraviados antes. Gatos, mapaches. Incluso esa vez que la cabra mascota de Earl se soltó. Pero esto es un nivel completamente nuevo. Rusty resopló en señal de acuerdo. O al menos a Amos le gustaba pensar eso. Los ojos de la mujer se abrieron, si es que se les podía llamar ojos. Eran grandes, almendrados y brillaban como ópalos fundidos, cambiando de color en la tenue luz del granero. Parpadeó lentamente, su mirada fija en Amos. «Estás despierta», dijo Amos, inclinando ligeramente el sombrero. «Diría buenos días, pero no estoy seguro de qué zona horaria eres». La alienígena inclinó la cabeza, su mirada recorriendo el granero. Cuando habló, no fue con su voz, sino con un dispositivo en su muñeca que emitía un suave tono musical antes de traducir sus palabras. «Esto es un refugio». «Bueno, no es el RIS», respondió Amos. «Pero es mejor que dormir en un cráter. ¿No crees?» Se sentó lentamente, sus movimientos deliberados y cautelosos, como si probara los límites de su cuerpo. Amos notó el débil brillo de los patrones parecidos a circuitos en sus brazos, pulsando suavemente al ritmo de su respiración. «¿Dónde estoy?», preguntó, el dispositivo de traducción dándole a sus palabras un tono extrañamente formal. «Kansas», dijo Amos. «En medio de la nada, país del trigo. Ya sabes, el lugar donde filmaron todas esas películas de tornados». No pareció entender la broma. «Soy Lyra», dijo después de un momento, el nombre acompañado de un breve destello de luz del dispositivo en su muñeca. «Lyra, ¿eh? Encantado de conocerte. Soy Amos. Ese es Rusty». Rusty movió la cola al oír su nombre, aunque se mantuvo a una distancia segura de la visitante. La mirada de Lyra se desvió hacia el techo del granero, su expresión ilegible. La composición atmosférica es tolerable. La gravedad es más pesada de lo esperado. Volvió a mirar a Amos. «Ustedes son la especie dominante aquí». Amos levantó una ceja. «Depende de a quien le preguntes. Mi hermano diría que las vacas dirigen el lugar, dada la cantidad que comen. Pero sí, supongo que se podría decir que los humanos están a cargo por ahora». Lyra frunció el ceño, o al menos Amos pensó que era un ceño fruncido.
Su expresión era sutil, sus rasgos casi demasiado perfectos para ser del todo naturales. ¿Este planeta? No esperaba encontrar tal simplicidad. Oye, ahora, dijo Amos, fingiendo estar ofendido. Puede que no tengamos elegantes artilugios de muñeca brillantes, pero tenemos wifi, freidoras de aire y un tractor perfectamente funcional. Hablando de eso, voy a necesitar saber si tu nave espacial arruinó algo de mi trigo. No respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano y el dispositivo de su muñeca emitió una pequeña proyección holográfica. Amos se inclinó más cerca, observando cómo los símbolos alienígenas se desplazaban por el aire. Tus campos están intactos, dijo Lyra después de una pausa. Bueno, eso es un alivio, murmuró Amos. Te estrellas en mi terreno, y de lo contrario tendría que cobrarte alquiler. La cabeza de Lyra se inclinó de nuevo como si estuviera procesando sus palabras a través de un filtro de confusión y leve diversión. Tu humor es peculiar, dijo. Señora, no tienes ni idea. Las siguientes horas transcurrieron en lo que Amos describiría más tarde como una incómoda primera cita con alguien de Júpiter. Lyra insistió en inspeccionar su nave, así que Amos la llevó de vuelta al lugar del accidente, escopeta en mano por si acaso. La nave estaba como la había dejado, medio enterrada en la tierra, su elegante superficie negra brillando débilmente bajo el sol naciente. Lyra se acercó a ella con algo parecido a la reverencia. Al colocar su mano contra el casco, la nave respondió de inmediato, una sección de su superficie se movió y se abrió para revelar un interior bañado en una suave luz azul. Amos silbó. Eso es mucho más elegante que mi camioneta. Lyra entró, indicándole que la siguiera. Esta es una nave de reconocimiento de clase 3. Su tecnología está mucho más allá de tu comprensión. Amos dudó, luego entró tras ella. El interior de la nave era, bueno, no lo que había esperado. No estaba lleno de luces parpadeantes y paneles de control como en las películas. En cambio, era elegante y minimalista, con superficies que parecían fluir como metal líquido. Extraños símbolos brillaban débilmente en las paredes, y el aire olía ligeramente a ozono. Lyra tocó una serie de símbolos en una consola, y una pantalla holográfica cobró vida en el centro de la habitación. Cartas estelares, flujos de datos e imágenes que Amos no podía empezar a comprender llenaban el aire. ¿Qué es todo esto?, preguntó, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Datos, respondió Lyra. Observaciones de tu planeta, registros de mi viaje, y... Vaciló, su mirada se desvió hacia una esquina de la pantalla. ¿Y qué?, instó Amos. Lyra no respondió de inmediato. En cambio, tocó otro símbolo y apareció una nueva proyección. Esta mostraba la Tierra desde el espacio. Tu planeta es único, dijo, su voz más suave ahora. Sus especies, sus ecosistemas, su imprevisibilidad. No se parece a nada que hayamos encontrado antes. Bueno, intentamos complacer, dijo Amos, aunque no estaba del todo seguro de lo que quería decir. Lyra lo miró, sus ojos de ópalo estudiando su rostro. Bromeas incluso ante lo desconocido. ¿Por qué? Amos se encogió de hombros. Es mejor que llorar por ello. Lyra no pareció tener una respuesta para eso. En cambio, se volvió hacia la consola, su expresión ilegible. Para cuando regresaron al granero, el sol estaba alto en el cielo y el estómago de Amos gruñía. ¿Comes, verdad?, preguntó mientras Lyra examinaba un montón de herramientas viejas como si fueran reliquias antiguas. Consumir sustento, aclaró ella. Sí, comida, hamburguesas, papas fritas, cualquier cosa que no salga de un tubo. Requiero nutrientes, dijo, aunque los recursos de tu planeta son ineficientes. Amos levantó una ceja. Ineficiente, ¿eh? Bueno, tengo un poco de chili sobrante en el refrigerador si te sientes aventurera. Lyra dudó. ¿Chili? Confía en mí, dijo Amos con una sonrisa. Es mejor que lo que sea que haya en esas barritas de proteínas que comen los astronautas. Mientras se dirigía de vuelta a la casa a buscar algo de comida, Amos no pudo evitar reírse. Su vida acababa de dar un giro hacia lo francamente extraño.
Pero por primera vez en años, no se quejaba. El olor a metal quemado aún persistía sobre el lugar del accidente, llevado por la suave brisa de Kansas que generalmente traía el dulce aroma del trigo maduro. Amos se paró al borde del cráter, con las manos en las caderas, mirando a Lyra mientras se movía con la precisión de alguien acostumbrado a resolver problemas siglos más allá de su comprensión. Sus dedos bailaban sobre la consola holográfica dentro de su nave, mostrando flujos de texto alienígena que Amos sospechaba que ella mantenía intencionadamente al revés para que él no pudiera intentar leerlos. No es que importara. Todo parecía espaguetis y constelaciones aplastadas. «¿Me estás diciendo que esta cosa no viene con un manual de instrucciones?», gritó Amos desde donde se apoyaba en su escopeta. «Porque déjame decirte que, si alguna vez te vendo un tractor, vendrá con un folleto completo y una taza de cortesía». Lyra miró por encima del hombro, sus ojos líquidos parpadeando de una manera que Amos comenzaba a interpretar como una leve exasperación. «Esta nave está equipada con una interfaz adaptativa mucho más allá de tu comprensión. No requiere manuales». «Sí, bueno, eso es lo que dijo Earl sobre su dron, y la semana pasada se quedó atascado en un árbol durante 2 días», sonrió Amos. «A veces lo simple funciona mejor». Lyra murmuró algo en su lengua materna. Probablemente no fue un cumplido, y volvió a su trabajo. Amos deambuló más adentro de la nave, silbando suavemente. Cada superficie brillaba como obsidiana pulida, cambiando sutilmente como si estuviera viva. El techo emitía un suave brillo azul, pero no se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. Parecía direccional, siguiéndolo como un foco mientras se movía. «Tu nave tiene personalidad», comentó Amos. «Se supone que me está observando». «Está observando», respondió Lyra sin levantar la vista. «¿Observando qué?» «Mi sentido de la moda». Amos se tiró de la camisa de franela. «Te haré saber que este cuadros es un clásico americano». Lyra no respondió. En cambio, señaló la consola, y las paredes cobraron vida con proyecciones, representaciones móviles y brillantes de sistemas estelares y paisajes alienígenas. La mandíbula de Amos cayó. «¡Guau!», dijo, con la voz apagada. Eso es otra cosa». Las proyecciones no eran solo imágenes. Eran escenas vivas y palpitantes. Un gigante gaseoso con arremolinadas tormentas púrpuras llenaba el aire, sus anillos brillando con escombros helados. Un extraño bosque cristalino brillaba en tonos que Amos no podía nombrar. Luego apareció la Tierra, una canica azul brillante contra el vacío del espacio. Amos la miró, sintiendo un extraño nudo en la garganta. «Sabes, no piensas en lo pequeña que es hasta que la ves así». Lyra se volvió hacia él, su expresión más suave de lo habitual. «Tu planeta es notable. Frágil pero resistente. Caótico pero armonioso. Es contradictorio». «Así somos los humanos», dijo Amos encogiéndose de hombros. «Somos geniales para ser un desastre». A medida que la proyección de la Tierra giraba, apareció otra imagen. Algo que hizo que Lyra se pusiera rígida. Era una estructura antigua, masiva y de diseño alienígena, parcialmente enterrada en lo que parecía arena del desierto. Extraños glifos adornaban su superficie, brillando débilmente en la proyección. «¿Qué es eso?», preguntó Amos, inclinándose más cerca. Lyra vaciló. «Es un remanente». «¿Un remanente de qué?». «Tu gente». «No la mía», dijo en voz baja. «Esto es anterior a mi civilización por milenios. Es uno de los muchos que hemos descubierto, esparcidos por la galaxia. Los llamamos las reliquias del arquitecto». Amos frunció el ceño. «Arquitectos como constructores espaciales». «En cierto sentido», dijo Lyra. «Los arquitectos fueron una especie antigua, mucho más antigua y avanzada que cualquier cosa viva hoy. Desaparecieron mucho antes de que surgiera mi especie». Hizo una pausa, con la mirada fija en la proyección. «Sospechamos que fueron responsables de sembrar vida en las estrellas, incluso aquí». Amos parpadeó. «Espera, espera. ¿Estás diciendo que los humanos podríamos ser? ¿Qué? Restos espaciales». Los labios de Lyra se crisparon en lo que podría haber sido diversión.
No restos, más bien un experimento. Bueno, eso es humillante, murmuró Amos, rascándose la cabeza. Todo este tiempo, pensamos que éramos el centro del universo, y resulta que somos un proyecto de feria de ciencias de hace 1000 millones de años. Lyra inclinó la cabeza. Es solo una teoría. Amos no estaba seguro de si eso debía hacerlo sentir mejor. A medida que pasaban las horas, Lyra profundizaba en los registros de la nave, su concentración inquebrantable. Amos, por otro lado, se encontraba inquieto. Daba vueltas por la nave, hurgando en cosas que probablemente no debería haber tocado. Un panel de la pared hizo un extraño sonido de piar cuando lo tocó, lo que le valió una mirada severa de Lyra. ¿Te importa?, preguntó, su voz teñida de impaciencia. Solo intento contribuir, dijo Amos inocentemente. Estás contribuyendo con tus distracciones, respondió ella. Amos sonrió. Bueno, si necesitas una distracción, tengo una baraja de cartas en casa. ¿Alguna vez jugaste a la pesca? La mirada en blanco de Lyra fue respuesta suficiente. Finalmente, Lyra lo llamó. Hay algo que necesito que veas. Amos se acercó a la consola, entrecerrando los ojos ante la pantalla holográfica. Esta vez mostraba una grabación, granulada y distorsionada, pero que representaba inequívocamente la Tierra. El metraje era antiguo, a juzgar por los primitivos aviones y vehículos visibles. ¿Qué es esto? ¿Una lección de historia?, preguntó Amos. Mira, dijo Lyra, su tono inusualmente grave. La grabación mostraba un paisaje árido, desértico por lo que parecía. Un grupo de humanos vestidos con ropa de principios del siglo XX estaban alrededor de lo que parecía ser un artefacto masivo medio enterrado en la arena. Era similar a la estructura de la proyección anterior, con glifos brillantes que pulsaban débilmente. Los humanos parecían emocionados, tomando notas y gesticulando salvajemente. Luego el artefacto cobró vida. Una luz cegadora envolvió la escena y la grabación terminó abruptamente. ¿Qué pasó?, preguntó Amos, frunciendo el ceño. Ese artefacto no estaba inactivo, explicó Lyra. Se activó. Cualquier energía que liberó estaba más allá de su comprensión, y causó, vaciló, una anomalía. ¿Anomalía? ¿Te refieres a Comocaboom? Lyra asintió. A una escala que remodeló el paisaje circundante, esta fue una de las primeras instancias registradas de la humanidad encontrando una reliquia. Amos silbó en voz baja. Y yo que pensaba que la dinamita era mala. Se pone peor, dijo Lyra, tocando la consola. Tu especie ha encontrado otras reliquias desde entonces, siempre con resultados similares. Tus gobiernos han clasificado la mayoría de estos incidentes, pero los datos son preocupantes. Amos frunció el ceño. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estamos hurgando en cosas que no deberíamos? Sí, dijo Lyra sin rodeos. Tu especie tiene una tendencia a entrometerse con fuerzas que no comprende. Es imprudente. Imprudente, ¿eh? Amos se cruzó de brazos. Bueno, tal vez no tendríamos que entrometernos si alguien nos diera una advertencia adecuada. Ya sabes, en lugar de dejar artilugios brillantes por ahí para que nos tropecemos con ellos. Lyra parpadeó, aparentemente sorprendida por su respuesta. Solo digo, continuó Amos. Si sus arquitectos querían que nos mantuviéramos fuera de sus asuntos, tal vez deberían haber dejado un letrero de «no tocar». Los labios de Lyra se crisparon de nuevo. Quizás tengas razón. Para cuando salieron de la nave, el sol se estaba poniendo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre los campos. Amos caminó en silencio por un rato, su mente zumbando con todo lo que había aprendido. Entonces, dijo finalmente, ¿cuál es el plan? Arreglas tu nave, te vas volando y me dejas aquí para explicarle todo esto al FBI. Lyra lo miró. Necesitaré tu ayuda. Las reparaciones llevarán tiempo, y hay mucho que todavía necesito entender sobre tu mundo. Amos se rió entre dientes. Señora, si estás tratando de entender la Tierra, elegiste al tipo equivocado, pero haré lo que pueda. Bien, dijo Lyra simplemente. Puedes resultar más útil de lo que anticipé.
Amos sonrió. Bueno, no te acostumbres. Tengo que arreglar un tractor por la mañana. Y con eso, el día más extraño de la vida de Amos Green llegó a su fin, o eso pensaba. La mañana llegó con el agudo sonido metálico del molino de viento de la granja atrapando una fuerte ráfaga. Amos salió de la cama, rascándose la cabeza mientras la luz del sol se derramaba por las delgadas cortinas. En algún lugar afuera, Rusty ladraba con entusiasmo, probablemente a una ardilla o tal vez a una planta rodadora, sus enemigos mortales. Lyra había estado levantada durante horas, jugueteando con lo que quedaba de su nave y ocasionalmente corriendo de regreso al granero con trozos de tecnología que Amos no podía ni empezar a nombrar. Ya se había establecido como la alienígena más industriosa que había conocido. No es que tuviera mucha competencia. Café primero, murmuró Amos para sí mismo, arrastrando los pies hacia la cocina. El olor a café recién hecho fue suficiente para distraerlo momentáneamente del hecho de que todavía tenía una visitante interestelar estacionada en su campo. Pero el momento de felicidad doméstica no duró. La puerta trasera se abrió de golpe y Lyra entró con la urgencia de alguien que anuncia el apocalipsis. Tu suelo es peculiar, declaró, sosteniendo un dispositivo que parecía un cruce entre una licuadora y una veleta. Amos levantó una ceja mientras se servía una taza. Buenos días a ti también, Sol. ¿Quieres explicar eso antes de que tome mi cafeína? Lyra parpadeó como si estuviera sorprendida por la noción de un ritual de bebida matutino. Tu suelo contiene oligoelementos que no se encuentran típicamente en planetas como el tuyo. Isótopos irregulares, compuestos que sugieren una interacción previa con tecnología avanzada. ¿Tecnología avanzada? Amos tomó un largo sorbo de café. Lyra, lo más elegante en esta granja es mi lavavajillas, e incluso eso está en las últimas. ¿Estás segura de que tu pequeño artilugio no está detectando solo fertilizante? Frunció el ceño, estudiando el dispositivo como si la hubiera ofendido personalmente. Poco probable. Las firmas isotópicas sugieren una interferencia externa, quizás de los arquitectos. Amos suspiró, dejando su taza. Entonces, lo que me estás diciendo es que mi trigo podría estar creciendo sobre algún antiguo artefacto alienígena. Precisamente, dijo Lyra. Bueno, eso es genial, murmuró Amos. Como si los precios de los cultivos no fueran lo suficientemente malos. Ahora tengo que lidiar con la arqueología espacial. Los dos se dirigieron al campo donde la nave de Lyra se había estrellado, el sol de la mañana brillando en su elegante superficie. Llevaba su extraño dispositivo, que emitía ocasionales zumbidos y clics mientras caminaban. Amos, mientras tanto, llevaba su escopeta colgada de un hombro, no porque pensara que la necesitaría, sino porque sentía que era lo correcto. Rusty trotaba adelante, deteniéndose cada pocos metros para olfatear algo o ladrar al cielo como si advirtiera a cualquier otro alienígena que se mantuviera alejado. ¿Qué estás buscando exactamente?, preguntó Amos mientras Lyra pasaba su dispositivo sobre el suelo. Firmas de energía residual, respondió ella. Si hay un artefacto debajo de este campo, aún podría estar activo. Amos se detuvo en seco. ¿Activo? ¿Te refieres a activo como una bomba de tiempo? Porque he visto suficientes películas para saber cómo termina esa historia. Lyra le dirigió una mirada que era tranquilizadora o condescendiente. Era difícil de decir. La probabilidad de una descarga de energía catastrófica es mínima. Probablemente no inspira mucha confianza, Lyra. Ella lo ignoró, adentrándose más en el campo. El trigo crujía suavemente a su paso, sus movimientos precisos y deliberados. Amos la siguió, murmurando por lo bajo sobre los alienígenas y sus vagas definiciones de seguridad. Finalmente, Lyra se detuvo, su dispositivo emitiendo un tono agudo. Se agachó, apartando un trozo de trigo para revelar el suelo debajo. Este es el punto focal, dijo. Genial, dijo Amos. ¿Y ahora qué? Lyra se enderezó, tocando una serie de botones en su dispositivo. Un rayo de luz azul salió de su punta, escaneando el suelo en un amplio arco. Momentos después, apareció una proyección holográfica sobre el suelo,
mostrando una intrincada red de líneas brillantes enterradas bajo la superficie. Amos entrecerró los ojos ante la pantalla. ¿Qué estoy viendo? Conductos de energía, explicó Lyra. Parte de una estructura más grande, probablemente enterrada a gran profundidad. Está inactiva, pero su presencia está influyendo en el suelo y posiblemente en tus cultivos. ¿Mis cultivos? Amos la miró fijamente. ¿Me estás diciendo que mi trigo ha estado bebiendo Gatorade alienígena? En cierto modo, dijo Lyra, con un tono irritantemente casual. Amos suspiró, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el pelo. Bueno, eso explica por qué el trigo ha estado creciendo tan rápido este año. Pensé que era solo por toda la lluvia. Lyra insistió en realizar más pruebas, que consistían principalmente en que su dispositivo emitiera varios rayos y Amos se quedara mirando confundido. En un momento dado, Rusty decidió investigar, metiendo la nariz directamente en la trayectoria del escáner. Rusty, sal de ahí, dijo Amos, ahuyentando al perro. Lyra inclinó la cabeza. Tu compañero es inusualmente curioso. Es un perro de granja, dijo Amos encogiéndose de hombros. La curiosidad viene con el territorio. Además, probablemente espera que se te caiga algo comestible. Lyra miró a Rusty, su expresión se suavizó ligeramente. Admiro su tenacidad. Sí, bueno, no lo animes. Lo último que necesito es que piense que puede ayudar con la ciencia alienígena. Rusty ladró como en protesta, luego se dejó caer a la sombra de un tractor cercano. Para el mediodía, las pruebas estaban completas y Lyra había recopilado suficientes datos para mantenerse ocupada durante semanas. Amos, por otro lado, estaba más preocupado por el almuerzo. Entonces, dijo mientras regresaban al granero, ¿planeas desenterrar esto, o simplemente se va a quedar enterrado bajo mi trigo? Excavarlo sería imprudente, dijo Lyra. Perturbar el artefacto podría desencadenar efectos impredecibles. Impredecible como Caboom. Posiblemente. Bueno, eso es tranquilizador, murmuró Amos. Entonces, ¿qué? Simplemente lo dejamos ahí y esperamos que no decida despertarse un día. Lyra asintió. Por ahora, la observación es el curso de acción más seguro. Continuaré monitoreando su actividad mientras reparo mi nave. Amos suspiró. Genial. Así que estoy sentado sobre una bomba de tiempo alienígena, y mi única experta es alguien que piensa que el chili es un grupo de alimentos cuestionable. Lyra levantó una ceja. Tu chili era adecuado. Eso es lo más amable que me has dicho en toda la semana, dijo Amos con una sonrisa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los campos de un brillo dorado, Amos se encontró en el porche, observando a Lyra trabajar en su nave. ¿Sabes?, dijo, apoyándose en la barandilla. No es exactamente como imaginé que iría mi semana. Por lo general, solo somos yo, Rusty y un tractor averiado o dos, tal vez una cerveza al final del día. Lyra levantó la vista de sus herramientas. El arrepentimiento es una emoción inútil. ¿Quién dijo algo sobre el arrepentimiento? Amos se rió entre dientes. Solo estaba pensando, la vida es divertida, ¿no? Un día te preocupas por la rotación de cultivos y al siguiente estás lidiando con arqueología alienígena en tu patio trasero. Lyra no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el horizonte, su expresión pensativa. Tu especie tiene una notable capacidad de adaptación, dijo finalmente. Quizás por eso han perdurado a pesar de sus defectos. Amos sonrió. ¿Fue eso un cumplido? Una observación, corrigió Lyra. Bueno, lo tomaré, dijo Amos, inclinando el sombrero. Por sobrevivir otro día sin volar la granja. Lyra no sonrió. Nunca lo hacía. Pero Amos pensó que vio el más mínimo destello de diversión en sus ojos, y por ahora, eso era suficiente. El zumbido de las herramientas de Lyra era un ruido de fondo casi constante en estos días. Amos comenzaba a pensar que podría tararear el ritmo de sus artilugios alienígenas si quisiera. Su nave, todavía medio enterrada en su campo, había pasado de parecer un naufragio a algo que parecía que podría despegar en cualquier momento,
lo que Amos encontraba tranquilizador y un poco desconcertante. «Buenos días», gritó, llevando 2 tazas de café hacia el lugar del accidente. Lyra estaba agachada bajo el vientre de la nave, rodeada de piezas de tecnología que parecían haber sido ensambladas a toda prisa por un mapache muy ambicioso. No levantó la vista. «¿Has considerado aumentar tu consumo de cafeína?», preguntó, enderezándose y quitándose la tierra de las manos. «Esta es mi segunda taza», dijo Amos, entregándole una taza. «Una más y mi corazón probablemente saltará de mi pecho y presentará una orden de alejamiento». Tomó el café, su expresión neutral. «La dependencia de tu especie de los estimulantes es fascinante». «Sí, bueno, intenta dirigir una granja sin él y verás lo fascinante que es», replicó Amos. Rusty, como de costumbre, orbitaba el lugar del accidente como un satélite entusiasta. Hoy, se había interesado particularmente en una de las herramientas de Lyra, un dron del tamaño de la palma de la mano que zumbaba por el perímetro, escaneando el suelo. «Rusty, deja eso en paz», dijo Amos. Pero ya era demasiado tarde. El perro se abalanzó, mordiendo el dron con una precisión sorprendente. El dron viró bruscamente, emitiendo una serie de pitidos agudos como si estuviera genuinamente ofendido. Rusty ladró triunfante, moviendo la cola furiosamente. Lyra suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. «Tu compañero es implacable». «Persistente», corrigió Amos con una sonrisa. «Tiene el espíritu de un campeón». El dron se lanzó bruscamente hacia Rusty, su zumbido agudo aumentando. «Oh, no, no lo harás», dijo Amos, interponiéndose entre los dos. «Lyra, llama a tu pequeña sierra de calar antes de que se enrede en el pelo». Tocó un pequeño dispositivo en su muñeca, y el dron se retiró a regañadientes, flotando a unos metros de distancia como un niño enfurruñado. Rusty ladró una vez más por si acaso, luego se dejó caer sobre la hierba, claramente complacido consigo mismo. La mañana transcurrió en relativa calma, con Lyra enterrada en las reparaciones de su nave y Amos ocupándose del trabajo diario de la granja. Pero al mediodía, Lyra reapareció en el granero sosteniendo un elegante dispositivo similar a una tableta que Amos sospechaba que estaba registrando mucha más información de la que dejaba ver. «Tengo una idea», dijo, su tono dejando en claro que la idea ya era un plan. «Eso nunca es un buen comienzo», dijo Amos, limpiándose las manos en los vaqueros. «¿Qué tipo de idea?» «Necesito probar la respuesta del artefacto a estímulos externos», explicó Lyra. «Un experimento controlado». Amos se cruzó de brazos. «¿Quieres decir pinchar al oso para ver si gruñe?» «Si insistes en usar metáforas, entonces sí. Mira, no quiero aguar tu fiesta científica, pero esa cosa ha estado bajo tierra quién sabe cuánto tiempo. Tal vez sea mejor dejarla dormir». Lyra inclinó la cabeza, su mirada firme. «No está realmente durmiendo. El artefacto está emitiendo débiles ondas de energía, suficientes para influir en tu suelo. Si no se controla, sus efectos pueden escalar». Amos suspiró. «Bien, ¿cuál es el plan?» Lyra tocó su tableta y apareció un plano holográfico, mostrando un dispositivo que se parecía sospechosamente a una batería de coche unida a un colador de espaguetis. «Este emisor simulará un pulso de energía», explicó. «Si el artefacto responde, podemos recopilar datos valiosos. Y si no responde, entonces probamos un pulso más fuerte». «Por supuesto que sí», murmuró Amos. «Muy bien. Hagamos esto antes de que cambie de opinión». Instalaron el experimento en el centro del campo, justo donde Lyra había señalado el punto focal de la estructura enterrada. El emisor zumbaba suavemente mientras Lyra lo calibraba, sus movimientos rápidos y precisos. Amos se mantuvo a unos metros de distancia, con la escopeta en la mano. «No es que espere problemas, pero ya sabes, por si acaso». Lyra miró la escopeta. «Dudo que tu armamento primitivo sea efectivo contra un artefacto de esta naturaleza». «Gracias por el voto de confianza», dijo Amos secamente. Rusty se sentó cerca, masticando un palo y completamente ajeno a la ciencia potencialmente catastrófica que se desarrollaba a su alrededor. «¿Listo?», preguntó Lyra,
su dedo flotando sobre la interfaz de la tableta. «Tan listo como estaré», respondió Amos. Lyra activó el emisor y un zumbido bajo llenó el aire, creciendo constantemente. El suelo bajo ellos pareció vibrar débilmente, aunque podría haber sido solo la imaginación de Amos. Por un momento, no pasó nada. Luego, un rayo de luz se disparó hacia arriba desde el suelo, cegadoramente brillante e inquietantemente silencioso. Amos se protegió los ojos, pero aún podía distinguir los débiles contornos de los glifos que se arremolinaban en la luz. Símbolos que parecían antiguos e increíblemente complejos. «Bueno», dijo, entrecerrando los ojos, «eso es algo». Lyra ya estaba escaneando el rayo con su dispositivo, su expresión intensa. «Fascinante. La firma de energía del artefacto es altamente inestable, pero contenida dentro de parámetros específicos». En español, Lyra. «Está activo», dijo simplemente. El rayo comenzó a cambiar. Los glifos se reorganizaron como piezas de un rompecabezas. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la luz desapareció, dejando un débil brillo en el suelo. Amos bajó la escopeta. ¿Se acabó? Lyra frunció el ceño, estudiando sus lecturas. Por ahora, pero los niveles de energía del artefacto están aumentando. Es como si se hubiera despertado. «Bueno, eso es genial», murmuró Amos. De vuelta en el granero, Lyra analizó los datos mientras Amos se sentaba en una paca de heno tratando de procesar todo. «Entonces, ¿qué aprendimos?», preguntó. «La activación del artefacto fue provocada por nuestro emisor, pero su respuesta fue deliberada», dijo Lyra. «No es simplemente una máquina. Es consciente». Amos la miró fijamente. «¿Me estás diciendo que esta cosa tiene mente propia?» «No una mente como la entiendes», dijo Lyra. «Pero está diseñada para reaccionar a entradas específicas. Es posible que estuviera esperando a que alguien o algo la activara». Amos se echó hacia atrás, con las manos detrás de la cabeza. «Genial. Así que ahora tenemos una antigua reliquia alienígena que podría estar viva debajo de mi trigo. ¿Qué sigue? Empieza a pedir impuestos sobre la propiedad». Lyra no se rió. Nunca lo hacía. Pero Amos podría haber jurado que vio las comisuras de su boca crisparse. «Tenemos que proceder con cuidado», dijo. «El potencial del artefacto es vasto». «¿Vasto? ¿Cómo?» Lyra dudó como si buscara las palabras adecuadas. Podría ser una puerta de entrada, una conexión con los arquitectos, o quizás incluso una fuente de su poder. Amos gimió. «Fantástico. Estoy viviendo encima de un generador alienígena. Déjame adivinar. A continuación, me vas a decir que el gobierno va a aparecer y se va a llevar mis tierras». Lyra levantó una ceja. «Si tus autoridades se enteran de este artefacto, es una clara posibilidad». «Genial», murmuró Amos. «Simplemente genial». Rusty eligió ese momento para acercarse y dejar caer un palo a los pies de Amos, moviendo la cola expectante. Amos suspiró, recogiendo el palo y lanzándolo. «Tienes la idea correcta, amigo. Solo mantén las cosas simples». Lyra observó a Rusty correr tras el palo, su expresión ilegible. «La simplicidad de tu compañero es envidiable». «Sí, bueno, no te encariñes demasiado», dijo Amos con una sonrisa. «Tiene la costumbre de masticar cosas que no debería». Mientras Rusty regresaba con el palo, Amos no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más sobreviviría su tranquila vida en la granja al caos que se había estrellado en ella. Una cosa era segura. Nada volvería a ser simple. Las tardes en la granja siempre habían sido un asunto pacífico. Grillos cantando, una ligera brisa meciendo el trigo y el débil olor a tierra asentándose después de un largo día. Esta noche, sin embargo, la paz se rompió por un incesante pitido de la tableta de Lyra. Amos, recostado en su silla de porche crujiente con una cerveza en la mano, levantó una ceja. «Sabes, esa cosa tiene el trato de un detector de humo. Todo bien». Lyra estaba junto al granero, sus ojos pegados a la pantalla de la tableta. «Los niveles de energía del artefacto han vuelto a subir. Está emitiendo una señal, un patrón repetitivo». «Una señal».
Amos se enderezó, la silla gimió en protesta. ¿Quieres decir que está tratando de llamar a alguien? Posiblemente, respondió Lyra. O algo. Amos gimió, frotándose las sienes. Sabes, pensé que mi mayor problema esta semana iba a ser que el tractor se averiara de nuevo. Ahora tengo una reliquia alienígena tratando de hacer llamadas de larga distancia desde mi patio trasero. ¿Qué dice de todos modos? Lyra se acercó, sosteniendo la tableta para que Amos la viera. En la pantalla había una serie de pulsos, largos y cortos, con pausas ocasionales en el medio. Ni idea, dijo Amos después de un momento. Parece código Morse, pero no supongo que a los alienígenas les gusten mucho las señales de la Marina de la Tierra. Es poco probable, dijo Lyra secamente. Pero el patrón es deliberado. Podría ser un mensaje o una secuencia de activación. Amos suspiró, dejando su cerveza. Muy bien, ¿qué hacemos? Lo enviamos al buzón de voz. Lyra no se rió, pero hubo un leve movimiento de sus labios. Necesitamos triangular la fuente y el destino de la señal. Si el artefacto está intentando comunicarse, debemos determinar con quién y por qué. Los dos pasaron la siguiente hora montando un centro de mando improvisado en el granero. Lyra tenía un suministro aparentemente interminable de artilugios, y el granero ahora parecía un cruce entre una startup tecnológica y el laboratorio de un científico loco. Amos, sentado en un cubo volcado, observaba cómo Lyra ajustaba un gran dispositivo que se parecía a una antena parabólica pegada con cinta adhesiva a una licuadora. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? La incertidumbre es parte del proceso, respondió Lyra. Bueno, eso es reconfortante, murmuró Amos. Rusty entró, olfateando los diversos cables y luces parpadeantes. Manténlo alejado del equipo, dijo Lyra sin levantar la vista. Rusty, escuchaste a la señora, dijo Amos. El perro le dirigió una mirada de puro desafío antes de dejarse caer junto a un montón de piezas de repuesto. Después de unos cuantos ajustes más, Lyra se enderezó. El origen de la señal parece ser local, originándose en el propio artefacto, pero su destino no está claro. Puede que esté transmitiendo al espacio profundo. ¿Espacio profundo?, preguntó Amos. A años luz de distancia, posiblemente. Genial, dijo Amos. Así que ahora mi campo de trigo es una estación de radio cósmica. Lo próximo que sabrás es que tendremos turistas apareciendo queriendo ver el punto de acceso alienígena. Lyra lo miró. Tu humor es desconcertante. Sí, bueno, me impide entrar en pánico, respondió Amos. ¿Qué pasa si alguien o algo capta esta señal? Eso depende de quien responda, dijo Lyra, con un tono ominoso. A medida que la noche se profundizaba, la señal del artefacto se hizo más fuerte. El aire alrededor del campo se sentía cargado, como si se estuviera gestando una tormenta eléctrica, aunque el cielo estaba despejado. El dispositivo de Lyra de repente emitió un pitido agudo y urgente. Algo se acerca, dijo, con la voz tensa. ¿Se acerca? ¿Cómo? ¿Aquí? Amos agarró su escopeta, aunque no se hacía ilusiones sobre su utilidad contra lo que pudiera estar en camino. Antes de que Lyra pudiera responder, una luz brillante apareció en el cielo, moviéndose rápido y haciéndose más brillante por segundo. No era una estrella ni un avión. Era algo completamente diferente. Por favor, dime que no es otro de tu gente, dijo Amos, entrecerrando los ojos ante la luz. No lo es, dijo Lyra sombríamente. La luz descendió rápidamente, resolviéndose en una elegante nave metálica del tamaño de un pequeño autobús. Flotaba sobre el campo, su superficie brillando como mercurio líquido. Un zumbido bajo llenó el aire, resonando profundamente en el pecho de Amos. Rusty ladró furiosamente, cargando hacia la nave. Rusty, no, gritó Amos, pero el perro ya estaba a mitad de camino. Antes de que Rusty pudiera alcanzar la nave, un rayo de luz salió disparado, envolviéndolo en un suave brillo dorado. Rusty se congeló a medio ladrido, su cola moviéndose inciertamente. Lyra dio un paso adelante, su postura rígida. Es un dron de reconocimiento,
probablemente enviado por un sistema automatizado que responde a la señal del artefacto. Bueno, dile que apague el rayo congelador de perros, dijo Amos, agarrando su escopeta con fuerza. Lyra tocó su tableta, transmitiendo una serie de pulsos que coincidían con la señal del artefacto. Después de un momento tenso, el rayo liberó a Rusty, quien corrió de regreso al lado de Amos, gruñendo por lo bajo. La nave flotó en silencio por un momento antes de que se abriera una escotilla, revelando un dron más pequeño con forma de insecto que descendió al suelo. Se movía con una precisión inquietante, sus patas multiarticuladas haciendo un suave clic mientras se acercaba al punto focal del artefacto. Amos miró fijamente al dron. ¿Qué está haciendo? Analizando, dijo Lyra. Está intentando interactuar con el artefacto. Bueno, eso no es nada espeluznante, murmuró Amos. El dron emitió una serie de clics y zumbidos, su cuerpo metálico brillando débilmente mientras trabajaba. Luego, con un repentino estallido de luz, el artefacto respondió. El suelo bajo sus pies tembló, y los glifos que Amos había visto antes reaparecieron, arremolinándose en el aire como una aurora digital. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par mientras estudiaba su tableta. El artefacto está subiendo datos al dron. Está transfiriendo esquemas, coordenadas, y... Se detuvo, su expresión se oscureció. ¿Y qué? Exigió Amos. Protocolos de seguridad, dijo. El artefacto fue diseñado para proteger algo. Algo que los arquitectos consideraron peligroso. Amos frunció el ceño. ¿Peligroso? ¿Cómo? Peligroso como una pistola cargada o peligroso como un agujero negro. Potencialmente ambos, dijo Lyra. El dron terminó su tarea y comenzó a ascender, sus movimientos inquietantemente fluidos. ¿Se va? Preguntó Amos. Sí, dijo Lyra. Pero no será el último. La señal ha sido respondida. Otros vendrán. Otros. Amos la miró fijamente. ¿Te refieres a más drones? Drones, dijo Lyra. Y posiblemente peor. Amos gimió, frotándose la cara. Lo sabía. En el momento en que dijiste artefacto, debería haber empacado y mudado a Alaska. Lyra le dirigió una mirada curiosa. ¿Qué hay en Alaska? No esto, dijo Amos, señalando los glifos brillantes. Mientras la nave dron desaparecía en el cielo nocturno, Amos sintió un hundimiento en el estómago. Lo que sea que viniera, no iba a ser bueno. Bueno, dijo, recogiendo su cerveza y tomando un largo trago. Supongo que será mejor que averigüemos qué esconde esta cosa antes de que llegue el comité de bienvenida. Lyra asintió, su mirada fija en los glifos brillantes. De acuerdo. Pero debemos movernos rápidamente. El tiempo no está de nuestro lado. Rusty ladró de acuerdo, moviendo la cola como si estuviera listo para enfrentarse al universo. Amos suspiró. Genial. Solo otro día en la granja. Los primeros rayos del amanecer se derramaron sobre el campo, atrapando los restos de los glifos del artefacto, que ahora eran tenues y apenas visibles. La señal había cesado en algún momento durante la noche, pero el aire aún se sentía cargado, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Amos se apoyó en la puerta del granero, con una taza de café en la mano, observando a Lyra mientras empacaba su equipo restante en una compacta caja plateada. Rusty estaba tumbado a sus pies, sus ronquidos puntuando la tranquila mañana. Entonces, comenzó Amos, su voz áspera por la falta de sueño y demasiada tensión. Eso es todo. No más drone zumbando, ningún antiguo artefacto zumbando bajo mi trigo, solo volver a ser un granjero normal. Lyra no levantó la vista mientras respondía. El artefacto se ha desactivado por ahora. Su transferencia de datos fue incompleta, pero es probable que la señal lograra su propósito, lo que significa que volveremos a tener visitantes eventualmente, dijo Lyra. Pero puede llevar años, décadas o incluso siglos. Por ahora, el artefacto está inactivo, y su firma de energía es casi indetectable. Bueno, eso es un alivio, dijo Amos, aunque no estaba del todo seguro de lo que quería decir. Supongo que puedo dejar de preocuparme por las disputas de propiedad extraterrestre.
Lyra se puso de pie, quitándose la tierra del uniforme. Has manejado esta situación con una notable adaptabilidad, Amos. Tu humor, aunque poco ortodoxo, ha sido valioso. Me alegra saber que mis malos chistes son apreciados intergalácticamente, dijo Amos con una sonrisa. Durante el desayuno, huevos y tostadas, que Lyra todavía insistía en diseccionar con curiosidad científica, Amos se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en solo unos pocos días. «Sabes», dijo, empujando un tenedor lleno de huevos revueltos por su plato, «antes de que tu nave decidiera hacer una visita, mi mayor problema era si reemplazar la línea de combustible del tractor o intentar parchearla de nuevo. Ahora estoy aquí sentado charlando con una alienígena sobre artefactos antiguos y civilizaciones interestelares. Se siente como un gran salto». Lyra lo miró pensativamente. Tu perspectiva se ha expandido. Eso no es poca cosa. Sí, pero ¿qué hago con eso?, preguntó Amos. No es como si pudiera ir al pueblo y contarle a todo el mundo sobre los arquitectos sin sonar como si hubiera perdido la cabeza. El conocimiento es su propia recompensa, dijo Lyra simplemente. Amos resopló. Suena como algo que mi viejo profesor de secundaria solía decir antes de asignar 200 páginas de lectura. Ella inclinó la cabeza. Aparte de tu sarcasmo, has demostrado ser capaz de adaptarte a circunstancias extraordinarias. Quizás esa es la verdadera lección de esta experiencia. Adaptación, Amos se reclinó en su silla, pensando. Supongo que lo he hecho bastante bien para un tipo cuya principal habilidad consiste en convencer al trigo de que salga de un suelo terco. Más tarde ese día, Lyra hizo sus preparativos finales para irse. Su nave, ahora completamente reparada, brillaba bajo el sol del mediodía. Amos estaba cerca, sintiendo una inesperada pesadez en el pecho. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Regresé con mi gente, dijo Lyra. Los datos que hemos recopilado nos ayudarán a comprender mejor a los arquitectos y sus intenciones. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Amos, señalándose a sí mismo. Simplemente vuelvo a arar campos y arreglar cercas como si nada hubiera pasado. Lyra vaciló. Su comportamiento generalmente tranquilo dio paso a algo más suave. Tu vida no será la misma, Amos. Has visto más allá de los confines de tu mundo. Esa perspectiva te moldeará de maneras que aún no puedes imaginar. Amos se rascó la nuca. Eres realmente buena en todo eso de la alienígena sabia. ¿Lo sabías? Casi sonrió. Gracias. Rusty, sintiendo la inminente despedida, se acercó a Lyra y se sentó a sus pies, moviendo la cola con esperanza. Te has ganado su confianza, dijo Amos. Eso no es poca cosa. Los perros suelen ser tan acogedores como una trampa para osos oxidada. Lyra se agachó, colocando una mano en la cabeza de Rusty. Has sido un compañero leal. Lo extrañaré. Bueno, no es muy dado a los viajes espaciales, así que supongo que está atrapado conmigo, dijo Amos con una risa. Antes de entrar en su nave, Lyra se volvió hacia Amos y le tendió un pequeño y elegante dispositivo. ¿Qué es esto?, preguntó Amos, tomándolo con cuidado. Un comunicador, dijo ella. Si el artefacto se reactiva o si te encuentras en necesidad de ayuda, puedes contactarme. Amos miró el dispositivo, su superficie lisa y fría contra su palma. Entonces, ¿estás diciendo que este es mi 911 intergaláctico? Algo así, dijo Lyra. Él asintió, guardando el comunicador en su bolsillo. Gracias por todo. Lyra inclinó la cabeza. Y gracias a ti, Amos. Me has recordado la resiliencia y el ingenio de tu especie. Amos sonrió. Bueno, lo intentamos. Solo no te olvides de nosotros, los pequeños, aquí en el campo. No lo haré, dijo en voz baja. Mientras la nave de Lyra ascendía hacia el cielo, su casco brillando como luz líquida, Amos sintió una extraña mezcla de emociones, pérdida, asombro y un tenue destello de esperanza. Rusty ladró una vez, moviendo la cola como para decir adiós, luego se dejó caer sobre la hierba, contento de tomar el sol de la tarde. Amos se volvió hacia la casa, sus botas crujiendo en la grava.
La vida en la granja continuaría. Habría campos que arar, cercas que reparar y tractores que arreglar. Pero todo se sentía diferente ahora, como si el mundo se hubiera abierto para revelar un atisbo de algo vasto e incognoscible. Sacó el comunicador de su bolsillo, dándole vueltas en sus manos. Por ahora, era solo un recordatorio, una conexión con un universo más grande que apenas había comenzado a comprender. Pero algún día, podría ser el salvavidas que lo cambiara todo de nuevo. Con una respiración profunda, Amos guardó el dispositivo y se dirigió hacia el granero, con Rusty trotando a sus talones. Bueno, chico, dijo, rascando las orejas del perro. Supongo que será mejor que volvamos a ello. El trigo no se va a plantar solo. Mientras el sol se ponía sobre los campos, Amos sintió una sensación de tranquila determinación. La vida le había lanzado una bola curva, una nave alienígena, un artefacto misterioso y una nueva amiga de las estrellas. Pero si había una cosa que Amos había aprendido, era que podía adaptarse a casi cualquier cosa, incluso a las invasiones alienígenas. Por la próxima aventura, murmuró, levantando su taza de café hacia el horizonte. Rusty ladró de acuerdo, y juntos caminaron hacia la penumbra.